Universidad Central del Ecuador. Curso de Nivelación Educación General Básica 001. El uso correcto de los verbos. Lenguaje y comunicación. Estudiante Ángel Guzmán. Explicación sobre el mal uso de los verbos. Las oraciones se escriben con verbos y son el núcleo del predicado. Son palabras que expresan una acción que es dada por el sujeto en persona y número. Pueden ir acompañadas de complementos que añadan información sobre cómo ocurre la acción o qué elementos involucra. Los verbos transitivos. De los verbos transitivos surge la división de las estructuras en los que conocemos como voz activa o voz pasiva, voz activa. El sujeto nombra al agente que ejecuta la acción, sujeto más voz activa verbal más objeto. Ejemplo, el ladrón roba un libro en la biblioteca. Voz pasiva. Del sujeto gramatical recibe la acción realizada, objeto más voz activa verbal más sujeto. Un libro es robado de la biblioteca por el ladrón. Abuso de la voz pasiva. Es escrito en una categoría gramatical del verbo que indica si el sujeto del acto verbal es exterior o interior a este. En las lenguas modernas existen dos voces importantes, la diactesis activa y la diactesis pasiva. Ejemplos. Francesca lavó la ropa sería diactesis activa y la ropa fue lavada por Francesca sería la diactesis pasiva. La perifrástica. La perifrástica con ser más participio es la que utiliza un complemento directo de la oración. Pasa a ser sujeto paciente de la oración pasiva. Ejemplo, la casa fue destruida por el aluvión. Perifrástica con estar más participio informa que está el resultado final sin interesarse en el proceso. Ejemplo, cuando llegaron yo ya había armado la cena. La perifrástica con C en tercera persona para expresar aquellas acciones en que no hay un agente específico. Ejemplo, el bombero logró detener el fuego. Cuando no se usa la voz pasiva si es un verbo emocional como por ejemplo contento, asustar rápidamente, sorprendido. El mecánico reparó rápidamente el auto de mi abuelo. Se debe decir, el auto de mi abuelo fue reparado rápidamente por el mecánico. El verbo ser no se emplea en una construcción en la que aparece un tiempo progresivo. No es correcto, se mandó a mi hermana los regalos, pero sí es correcto, se mandaron los regalos a mi hermana. Mal uso del gerundio y del infinitivo. Gerundio. Se forma a partir de la raíz verbal junto con la determinación ando, yendo, oyendo, como comprando, haciendo y leyendo. Definitivo. No remiten a ningún tiempo o modo verbal. Forman parte de las tres formas no personales de los verbos. En el ejemplo de comprar, infinitivo comprar, gerundio comprando y participio comprado. Los usos del gerundio. Gerundio modal. Consiste en que la oración responda a la pregunta cómo o de qué modo sucede la acción. Ejemplo. Llegó nadando al otro borde de la piscina. Gerundio temporal. Constituye información relacionada con el tiempo en el que se desarrolla acción verbal. Ejemplo. Nos llegó la noticia del fallecimiento estando en Madrid. Gerundio casual. Se interpreta en que la oración esta responde a la pregunta ¿por qué? Ejemplo. Puesto que la abuela duerme, sus nietos juegan en el patio. Porque su abuela duerme, los nietos juegan. Gerundio de simultaneidad. Se agrega cuáles son las dos acciones expresadas en la idea. Ejemplo, caminaba pensando en su madre. Gerundio de condicional. Contaremos con una condición o requisito para que se realice la acción principal. Ejemplo, eligió un vestido celeste para la fiesta. Gerundio progresivo. Esta oración indica una ocasión que expresa continuidad. Ejemplo, ellas están comprando algunos regalos para San Valentín. Usos incorrectos del gerundio. Gerundio de prosperidad. No se debe usar para expresar ocasiones posteriores a la del verbo principal de la oración. Ejemplo, el conductor se estrelló contra una casa siendo trasladado al hospital. Se debe decir, el conductor se estrelló contra una casa y fue trasladado al hospital. Gerundio adjetivo. No se debe usarse en el gerundio en frases adjetivas, es decir, como modificador o de sustantivo. Ejemplo, encontró una billetera conteniendo $80. Se debe decir, encontró una billetera que contenía $80. Gerundio partitivo. No se recomienda modificar la relación con el fin de suprimir el gerundio. Ejemplo, hay una veintena de países hispanohablantes, siendo México el más poblado. Se debe decir, hay una veintena de países hispanohablantes, entre ellos México es el más poblado. Infinitivo. Se define como forma verbal no personal debido a que parece de una perspectiva temporal. Ejemplo, necesidad, deprimir, reconocer. Ejemplos. No quiero dejar de creer en el amor. Poder adquirir un carro es sin duda el sueño de muchos. Mal uso del infinitivo. El infinitivo tiene doble naturaleza, puede constituir distintivamente sintagmas verbales y nominales. Casos. Cuando se sustituye a la segunda persona del plural del imperativo. Ejemplo, pescad en lugar de pesquéis. El infinitivo de generalización verbo en forma personal, ante todo que, puede que, comprender, por último que y creo que. Cuando se usa la construcción a más infinitivo, lo cual constituye un glacismo, asuntos a tratar, temas a debatir y tareas a realizar, etc. Gracias por tu atención.